Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así, apreciados hermanos, nos disponemos a meditar el Evangelio de hoy, pidiendo al Espíritu Santo que nos bendiga y nos ilumine en la meditación del sagrado misterio de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿Por qué me tientan? Tráigame un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿De quién es esta imagen que está en inscripción? Le contestaron: del César. Jesús les replicó: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así, apreciados hermanos, escuchamos en el Evangelio: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Meditamos cómo Jesús en aquel tiempo ha sido visitado porque le han enviado los fariseos y los herodianos. Es decir, aquí el Evangelio de San Marcos nos da ya algunas indicaciones. El grupo de los fariseos correspondía a aquel grupo religioso de la época, los fariseos, que eran muy observadores de la ley, el sector religioso, personas de una cierta espiritualidad, y le enviaron los herodianos, es decir, los del partido de Herodes, aquellos que llevaban la potestad temporal, el poder temporal, si lo podríamos decir en estos términos, para casar a Jesús con una pregunta. Y se acercan allí y le dicen: aquí, apreciados hermanos, atentos, porque ya Jesús en el Evangelio, San Marcos nos está indicando siempre estas tensiones que se dan entre las realidades temporales y las realidades espirituales, una cierta tensión. No pensemos las tensiones históricas que se dan incluso entre el poder temporal y el así llamado poder espiritual, o la potestad temporal y la potestad espiritual, que son tensiones que se han visto también a lo largo de la historia, que ya están presentes aquí, dar una respuesta coherente desde un punto de vista humano, espiritual, que nos va a iluminar en nuestra vida, que también constantemente estamos llamados a reflexionar hasta qué punto nosotros seguimos las indicaciones de un poder temporal en la obediencia a aquellas indicaciones en justicias que vienen dado. No estamos obligados a veces en conciencia, no estamos obligados a seguir ciertamente aquellas indicaciones que vienen dadas desde un punto de vista temporal, que van contraria a la naturaleza humana, contraria al orden natural, al orden moral. Por eso hay que estar siempre muy atentos, porque el ser humano es uno, un ser personal, persona indica que es espiritual, y por lo tanto no existe en nosotros esta dimensión como si una parte de nosotros fuera humana y la otra espiritual. No, somos personas, es decir, un solo ser que tenemos una dimensión espiritual, y por lo tanto en nosotros hay una unidad, y por eso el ser persona que crea una unidad. Y dice: Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupan lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Les coloca las trampas a Jesús. Primero lo alaban, pero le están colocando una trampa allí, porque le van a hacer una pregunta delante de los fariseos y de los herodianos, porque si a esta pregunta Jesús le ponen a responder sí o no, cae para ver si pisa allí la concha de mango, llamémoslo así. Y Jesús se le acercan a estos fariseos. ¿Cómo lo alaban? Es impresionante cómo Marcos nos da también estos detalles. Maestro, vienen y le llaman maestro, le van a colocar una trampa a Jesús y todavía inician a alabarlo. Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan. Es decir, le están diciendo la verdad a Jesús de una realidad, de que conocen ellos que Jesús es así.
porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Y eso es lo que ha hecho el Señor, enseñarnos el camino de la verdad, el camino de Dios, que Él es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le hacen esa pregunta: ¿es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Es lícito pagar al César el impuesto o no? Si Jesús decía sí, tenía allí los fariseos que se negaban al pago de los impuestos de la época, del grupo de los herodianos. Y si decía que no, pues los herodianos tenían ya una causa para acusarle, de que estaba ocasionando allí una realidad contraria al orden de la época. Por eso le preguntan a Jesús: ¿pagamos o no pagamos? Le quieren colocar allí. Y Jesús, adivinando, ¿qué adivina Jesús aquí? La hipocresía, atentos, porque ya aquí nos está diciendo el Señor que tanto en estas realidades, cuando se dan estas tensiones, hay que estar muy atentos a ciertas hipocresías que hay detrás, usando el nombre a veces del factor religioso, usando el nombre del poder temporal, se esconden ciertas hipocresías. Por eso, atentos, porque Jesús dice, adivinando su hipocresía, le replicó: ¿por qué me tientan? Tráigame un denario que lo vea. Y se lo trajeron. Y él le preguntó: ¿de quién es esta imagen de esta inscripción? Y le contestaron: del César. Y Jesús le responde: den al César lo que es al César y al Dios lo que es de Dios. Aquí atentos, porque aquí va a salir un principio, y van a ser un principio prácticamente histórico, que es lo que se llama un principio del dualismo, el único dualismo temporal que nosotros conocemos prácticamente en la religión cristiana, porque estamos llamando siempre a la unidad, pero aquí sí hay un dualismo, que existe una realidad temporal, den al César lo que es del César, y está también esa realidad espiritual, den a Dios lo que es de Dios. Y por lo tanto, el César, den al César lo que es del César, debe respetar siempre esa realidad espiritual. Y la realidad espiritual también respeta ese orden temporal, lo que es de César a César y lo que es de a Dios a Dios. Y esto indica, apreciados hermanos, que si nosotros en justicia estamos llamados a dar por el bien común al César lo que es del César, en nuestras realidades temporales, que tiene que trabajarse en justicia, aunque lamentablemente en algunos ambientes lo que es del César al César termina dado no al César, porque eso del César no viene dado y viene usado muchas veces por manipulación, viene usado a veces la imagen de ayudas por manipulación, por engaños, y al final no termina la finalidad con la cual viene ese orden social, de ese temporal que se está llamando. Pero también se indica que es en justicia dar a Dios lo que es a Dios. Y por lo tanto, en justicia a Dios hay que darle lo que es de Dios. Y por lo tanto es de justicia nosotros tener tiempo, tener espacio para dedicarle a Dios lo que es de Dios. Y esto indica que nosotros en justicia estamos llamados a darle a Dios lo que es de Dios. Si cotidianamente estamos llamados a darle a Dios un momento de oración, de alabanza, de oración, en justicia estamos llamados a darle esa realidad de amor a Dios. Nosotros los domingos que estamos llamados a vivir esa presencia de Dios en la Eucaristía, pues es en justicia que nosotros podamos tener esa posibilidad de dar a Dios lo que es de Dios. Pero a veces esto se viene manipulado, o a veces viene impedido por ciertos sectores que no permiten que se le dé a Dios lo que es de Dios. Por eso aquí en el Evangelio, dar al César lo que es del César, a Dios de lo que es de Dios, hay que mantener también que nosotros estamos llamados al respeto de las realidades temporales, de las órdenes temporales, pero también se nos debe respetar el ejercicio de nuestra vida espiritual, el ejercicio de nuestra dimensión espiritual que corresponde en cuanto a la virtud de la religión, dar a Dios lo que es de Dios. Y se quedaban admirados. Esto también, apreciados hermanos, pues recientemente en el magisterio de la Iglesia lo han tocado muchas veces. Pensemos ya desde el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes numeral 72, cómo habla allí de esa realidad que debe existir entre la Iglesia y la comunidad política, donde existe una mutua cooperación, una mutua que es autonomía e incompetencia. Hay realidades en las cuales pues, la Iglesia respeta siempre
al orden temporal, pero también el orden temporal respeta la autonomía y el factor religioso como propio de la virtud de la religión. Por eso nosotros estamos llamados a descubrir cada vez más, a crecer en nuestra vida espiritual, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero sobre todo, apreciados hermanos, nosotros estamos acostumbrados muchas veces a darle al César lo que es del César, pero no a Dios lo que es de Dios. Es mucho más fácil, estamos obligados por poder temporal y si no hacemos nuestras obligaciones y no ejercitamos nuestras obligaciones dando al César lo que es del César, pues vemos las consecuencias temporales que nos vienen. Pero a veces pareciera que darle a Dios lo que es de Dios, eso no nos interesa. Y es más, si yo tengo que darle a Dios lo que es de Dios, el tiempo para la oración, tiempo para la Eucaristía, para meditar la palabra de Dios, y no lo hago, pues nadie me dice nada. Y por lo tanto, pues cometemos allí siempre injusticias delante a nuestra realidad espiritual. Por eso, tomarnos muy en serio también en nuestra vida espiritual, darle a Dios lo que es de Dios. Por eso pidamos al Señor que nos bendiga, que nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente, que podamos seguir en nuestro camino espiritual, perseverando en la meditación de la palabra de Dios cotidianamente y que así acercarnos cada vez más en ese camino espiritual que tanto deseamos. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.